Esplendor y brutalidad. Inteligencia e intriga. Cristianismo y masacre. El Imperio Bizantino fue una luz ejemplar con un lado oscuro. Se hacían llamar romanos, es decir, los herederos de las tradiciones del Imperio Romano. Guiados por gobernantes que ejercían un poder absoluto y arquitectos que superaron las maravillas de la ingeniería romana, los bizantinos construyeron el acueducto más largo de la antigüedad. Unas murallas prácticamente invencibles y una colosal cúpula de catedral que desafiaba las leyes de la naturaleza. Una iglesia de proporciones sin precedentes surgió como por arte de magia. Pero continuar con la herencia romana no saldría gratis. Dejó ciegos a 14.000 hombres, y de cada 100 hombres a uno lo dejó tuerto. El Imperio Bizantino fue la civilización más prominente durante la Edad de las Tinieblas. Pero tras un milenio de supremacía, sus logros técnicos serían insuficientes y esa luz milenaria se extinguiría eclipsada por el fulgor de las máquinas modernas de guerra. La construcción de un imperio, los bizantinos. Hola, soy Peter Weller. Bizancio era una antigua colonia griega que se fundó alrededor del año 600 a.C. y que lleva el nombre de su fundador, el rey Bizas. Los griegos se asentaron aquí porque esta estrecha franja de mar conectaba Asia con Europa y el Mar Negro con el Mediterráneo. Este paso de agua es lo que llamamos el estrecho del Bósforo, que en griego antiguo significa paso de bueyes. Hoy en día una discusión bizantina es aquella que se pierde en los detalles sin llegar a una conclusión. Pero durante sus 1100 años de vida el Imperio Bizantino no solo sería el salvador del gran patrimonio jurídico y literario del mundo occidental, sino también el motor del cristianismo y de paso la cuna de los artesanos, constructores y artífices que acabarían iluminando el Renacimiento justo hasta el siglo XXI. Todo ello sucedería bajo los auspicios de un solo emperador llamado Constantino, quien de todos los impostores y charlatanes que la historia nos ha dado, que se han puesto el sobrenombre de El Grande, fue el único que realmente lo merecía. 8 de noviembre del año 324 de nuestra era. Después de 2 décadas de una sangrienta guerra civil, el emperador Constantino finalmente se hace con el control absoluto de todo el Imperio Romano. Es un dirigente con amplitud de miras, un brillante estratega y un hombre que no conoce límites. En realidad, llegó a ser emperador gracias a sus artimañas y fue despiadado a la hora de asumir el poder. Constantino el Grande fue uno de esos dirigentes que cambió el mundo. Heredó el Imperio Romano, que había sido dividido en 2 partes. Constantino reunificó el enorme imperio y gobernó sobre su mitad occidental y oriental. Era un político muy astuto y se enfrentaba a 2 problemas serios: administrar y dirigir un enorme imperio. A las 6 semanas tan solo de su ascensión al trono, Constantino viaja a los confines del imperio, a un remoto lugar de la Turquía actual. Constantino cogió una lanza y trazó el plano de la ciudad en el suelo. Su séquito se quedó asombrado del tamaño de la ciudad que el emperador pretendía construir. Se dice que comentó: «Llegaré hasta donde aquel que me guía me detenga». Esa línea se convertiría en los límites de la nueva capital del gran imperio, Nova Roma o Nueva Roma. De ese proyecto surgiría una ciudad resplandeciente en el centro de un gran imperio nuevo. La ciudad sería conocida como Constantinópolis o la ciudad de Constantino. Constantino desplazó el centro del Imperio Romano y fundó una nueva capital. Quería alejarse de Roma, de sus viejas rivalidades, luchas intestinas, intereses creados, y de paso crear algo nuevo que él pudiera modelar. La visión de Constantino para su nueva ciudad venía acompañada de unas técnicas de ingeniería perfeccionadas durante el Imperio Romano. Hubo una gran campaña de construcción para edificar foros, mercados, para construir los edificios a imagen y semejanza de los de la antigua Roma. Pero el reinado de Constantino se distinguiría por un aspecto fundamental. A diferencia de todos los emperadores anteriores, Constantino se sometería a un poder superior, al de nuestro Señor Jesucristo.
Justiniano era reconstruir la catedral principal de la ciudad, la Iglesia de la Santa Sabiduría. Hoy en día la conocemos como Santa Sofía. Justiniano nombró a dos arquitectos bizantinos, Isidoro y Antemio, para diseñar la basílica. Ambos eran profesores de matemáticas y física, expertos en la teoría, pero sin una experiencia real en la construcción. Los arquitectos de Santa Sofía no eran los arquitectos típicos de la época. Para bien o para mal, eran profesores y nosotros, los profesores, a veces no tenemos el mejor conocimiento práctico. Pero Justiniano tenía visión de futuro y les dio carta blanca con solo dos condiciones: construirla con la mayor celeridad posible y hacerla única en la tierra. La construcción dio comienzo escasamente 6 semanas después de los disturbios de la Nica. Se tardaba años en poder reunir un equipo de construcción y traer todos los materiales necesarios para llevar a cabo un gran proyecto imperial. Justiniano lo hizo casi inmediatamente. El diseño de Isidoro y Antemio para la catedral era revolucionario en concepto e inédito en escala. Se disponían a crear una cúpula de 30 metros de diámetro, la más grande que jamás se hubiera edificado. Los arquitectos emplearían un elemento arquitectónico que había sido utilizado por primera vez por los romanos, aunque sin éxito: las pechinas. El primer paso era construir 4 gigantescos arcos en los que descansaría la gran cúpula. A continuación, las pechinas, un espacio triangular que conectaba el arco que forma el borde de la cúpula con los arcos en los que descansa esta y que distribuía el peso uniformemente entre dichos arcos. Añadiendo 2 semicúpulas más pequeñas, era posible crear un área incluso mayor. Con el empleo de las pechinas, los arquitectos de Justiniano pudieron edificar una cúpula gigante que parecía flotar en el aire. La cúpula se eleva hasta 55 metros de altura, siendo 9 metros más alta que la Estatua de la Libertad. La nave sobre la que cuelga la cúpula sería un enorme espacio abierto de 69 metros de largo por 73 metros y medio de ancho. Había 100 equipos de obreros, cada uno con 100 hombres, y la mitad estaba trabajando en la cara norte del edificio y la otra mitad en la cara sur, y competían entre sí. Una iglesia de proporciones inéditas surgió mágicamente y a tanta velocidad, más rápido que ninguna otra construcción de la época de esa escala. Santa Sofía se consagró en el año 537, apenas 6 años después de colocarse la primera piedra. Justiniano estaba muy orgulloso de su iglesia, como era lógico. Era una idea genial, era un plan conceptual magnífico, aunque en la implementación de dicho plan, la estructura peligraba. Un constructor con más experiencia y más práctico habría visto que intentar construir una cúpula de este tamaño con esos materiales y en tan poco tiempo iba a ser arriesgado como poco. Antes de que incluso se terminaran las obras, las 4 columnas que sujetaban los arcos empezaron a torcerse y a colapsarse. 20 años más tarde se produce un terremoto y ¡pumba!, se derrumba la cúpula. Le tocó reconstruirla a Isidoro el Joven, el sobrino del primer Isidoro que la construyó, quien identificó las faltas que había en la cúpula. Uno de los fallos, y el más importante, lo corrigió elevando el grado de inclinación de la cúpula para que el peso se transmitiera al suelo, lo cual es bueno para el soporte. Una cúpula más corta, más chata, con un peso horizontal, hace que las fuerzas se transmitan hacia los lados y ¡pum!, la cúpula se hunde. De manera que Isidoro levanta la cúpula 6 metros y 3 centímetros más y ¡bumba!, ¡voilá!, surge la cúpula que conocemos hoy en día. Santa Sofía era famosa por más cosas aparte de por su novedoso diseño. Incluso sus columnas estaban profusamente adornadas con monogramas del emperador y su emperatriz. Nunca se nos permite olvidar que esto es el gran logro de Justiniano y Teodora. El emperador Justiniano había creado un eje para la cristiandad y había consolidado más si cabe a Constantinopla como la capital del mundo cristiano.